Hola mis hermanos, buenos días a todos. El Señor les bendiga, el Señor les dé gracia cada día más. Siempre es un gusto poder verle el domingo, poder compartir. Nosotros sabemos que en la semana estamos bien ocupados, tenemos cierto nuestros quehaceres, nuestros trabajos, y es un gusto poder ver su rostro, hermano, el día domingo, el día miércoles también en los estudios. Así que ánimo, les animo para que sigamos siendo fieles al Señor, nos congreguemos en el día del Señor. Sé que cuesta, pero ánimo y valor, hermano, ¿sí? Hoy vamos a estudiar una de las perfecciones de Dios, que es la omnipotencia. ¿Ya? La omnipotencia. Siempre escuchamos nosotros que Dios es omnipresente, omnisciente y omnipresente. ¿Ya? Omnipotente. Esas tres se recalcan mucho. Y cuando nosotros a menudo asociamos el poder, ¿ya? O pensamos en poder, nosotros lo asociamos rápidamente como a fuerza física, ¿cierto? Un hombre poderoso, fuerte, ¿cierto? Fortachón. O también lo asociamos con riquezas incalculables, un hombre muy poderoso que tiene mucha fortuna. También lo asociamos con hombres que tienen gran autoridad política, hombres que están en la cúspide del poder. Siempre lo asociamos al poder en esos ejemplos. Y vemos nosotros en la historia muchos casos de hombres que ejercieron una gran influencia, que tuvieron gran poder. Vemos hombres como César Augusto, como Julio César, como Alejandro Magno, y diferentes hombres como Nabucodonosor, que hemos estado viendo en Daniel. Pero estos hombres igual, a pesar de que tenían ese poder, tenían sus limitaciones. No eran todopoderosos, ¿ya? Ellos estaban sujetos a la muerte, por ejemplo. Ellos no podían volar, ellos no podían lanzar rayos X, no tenían rayos X en sus ojos, ¿cierto? Nada de eso. Pero cuando llegamos nosotros a apreciar el poder de Dios, nosotros al tiro, hermano, ya llega un punto en que la mera comprensión humana pierde ya todo significado. No podemos comprenderlo a cabalidad. Como todas las perfecciones de Dios, no podemos nosotros llegar a comprenderlo a ciencia cierta, 100% de cómo es esa perfección. ¿Ya? Dice Arthur Pym, el que no puede hacer lo que quiere y realizar todo lo que quiere, no puede ser Dios. Como Dios tiene la voluntad de decidir lo que considera bueno, también tiene poder para ejecutar su voluntad. ¿Ya? O sea, un ser que quiere hacer algo, pero que al final no lo puede hacer, no es Dios. ¿Ya? Eso somos nosotros. Nosotros muchas veces queremos emprender una gran obra, pero llegamos hasta ahí, hasta el querer solamente. No lo logramos, no podemos hacerlo. Eso quiere decir que somos mortales, que somos finitos, que no tenemos todo poder. Pero Dios no es así. Él lo que ha querido hacer, lo ha hecho, dice la Escritura. Y los invito a que busquemos un texto central, el Salmo 62, 11. Salmo 62, 11. Un salmo muy edificante para todos los que se encuentran en dificultad. Y dice así ese salmo, ese versículo. Una vez habló Dios, una vez, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Amén. De Dios es el poder, no del hombre. Y dice que sí, que solo habló una sola vez y no necesitó más que eso. Nosotros sabemos que el Señor dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. No necesitó hablar 2, 3 veces para que su orden fuera escuchada, por así decirlo, para que se hiciera. No, solamente el Señor habla una vez y es suficiente. ¿Ya? Su palabra permanece para siempre. Eso dice la Escritura, ¿verdad? El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Él, como corresponde a su divina majestad, solamente habla una vez. Nosotros vemos emperadores que solamente cuando ellos decían una sola cosa, tenían que obedecerle. ¿Cuánto más, hermano, nuestro Dios soberano, cuando dice algo, nosotros también debemos obedecerle? Nosotros cuando repetimos muchas veces algo, ni siquiera somos escuchados, no nos prestan atención, ¿cierto? Pero Dios no es así. El poder de Dios podemos también definirlo a través, ¿cierto?, de un puritano, de un presbiteriano que trató de definirlo, que se llama Stephen Charnock, y que quiero que lo leamos. Dice, el poder de Dios es esa habilidad y fuerza por las cuales Él puede llevar a cabo todo lo que quiera. ¿Ya? Cualquier cosa que su sabiduría infinita pueda dirigir y cualquier cosa que la pureza infinita de su voluntad pueda resolver. ¿Okay? Dice, como la santidad es la belleza de todos los atributos,
entonces el poder es lo que da vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina. Qué vanos, dice, serían los consejos eternos si el poder no interviniera para ejecutarlos. Sin poder, su misericordia no sería más que una débil lástima, sus promesas un sonido vacío y sus amenazas un mero espantapájaros. El poder de Dios es como Él, es infinito, eterno, incomprensible, no puede ser controlado, restringido ni frustrado por la criatura. Hay una definición de qué es el poder de Dios, ¿ya? No sé si lo entendieron. Si hay alguna pregunta, pueden decírmela al tiro, si hay algo que no entendieron. Pero es eso, el poder de Dios es lo que permite que todo lo demás sea ejecutado, lo que Él pueda llevarlo a cabo, ¿ya? Si Él no tuviera poder y tuviera misericordia de nosotros, dice aquí que no sería más que una débil lástima, porque no podría hacer nada por nosotros, ¿ya? Pero Él interviene. Dice que esta omnipotencia también se refleja, hermano, a lo largo de todo el relato bíblico. Nosotros lo podemos ver desde las primeras páginas de la Escritura, que Dios es omnipotente. Lo vemos, por ejemplo, en la creación, ¿ya? A pesar de que el Señor tiene esta perfección que es incomunicable, que es todopoderoso, Él también sí permite que el hombre tenga poder, ya delega poder al hombre, pero no es todo poder, ¿ya? Ahí tenemos que separar. Recordarán ustedes el pasaje donde Jesús habla con Pilato y le dice que ningún poder tendría sobre mí si no te hubiera sido dado desde arriba, desde el cielo. ¿Recuerdan eso? Y si los gobernantes de este mundo tienen algún poder, hermanos, se lo deben al Señor. Muchos no lo reconocen. Muchos dicen que mi fuerza, por mi poder, he logrado lo que he logrado, ¿cierto? O por el voto de la gente, yo he salido presidente. Cosas así. Pero lo que en verdad nosotros sabemos es que no es así. El Dios del cielo le da poder a los gobernantes. Y Nabucodonosor lo confiesa muy bien en Daniel 4 cuando dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él, o sea el Señor, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien le tenga su mano y le diga: ¿qué haces? Ahí el rey Nabucodonosor está confesando que Dios es todopoderoso, que nadie más puede decirle qué haces, que todos somos considerados como nada delante de su presencia. En el ejercicio de su poder, el Señor no tiene que darle cuentas a nadie. No es que Él diga, no sé, Edwin, mira lo que yo estoy haciendo es por esto. No es por eso. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, los padres de familia, un día tendrán que dar cuenta al Señor por la autoridad que Él les dio, si cuidaron a su familia, si lo instruyeron, o a los gobernantes mismos van a tener que dar cuenta de su poder delante del Señor, qué hicieron con Él. Pero en cambio nuestro Señor no tiene que darle cuenta a nadie de lo que Él ha hecho, ¿cierto? Busquemos por ejemplo Job, si alguien puede ayudarme, Job 33:13. Job 33:13. Y si vamos al Nuevo Testamento, alguien pueda buscar Mateo 20:15. Mateo 20:15. Tengo Job 33:13, ¿no? Amén. Dice: ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Amén. Ahí está clarísimo. Él no da cuenta a nadie de lo que hace. Él es soberano, Él es todopoderoso. ¿Y en el Nuevo Testamento, Mateo 20:15? No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Amén. Ahí es tu envidia. Amén. Porque yo soy bueno. Amén. Ahí el Señor hablando de que Él, de todas las cosas le pertenece, de que Él es el soberano. Y Romanos 9:20 al 21. Romanos 9:20 y 21. Dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que al te escondió? Dirá el vaso de barro que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Amén. Ahí vemos el ejemplo de un alfarero, toma Pablo, de cómo una vasija va a poder decirle al alfarero, al que lo está creando, ¿por qué me hiciste así? No hay sentido en eso. El Señor hace lo que quiere. Ese es el Dios de la Biblia, ¿ya? No es un Dios que está a nuestro antojo y que hace todo lo que nosotros le decimos sin ningún tipo de colador, ¿cierto? No, que nosotros le pedimos cualquier cosa y Él ya está ahí. O nosotros ofrendamos, damos cosas, ¿cierto? Y Él tiene que darnos a cambio. No. Este es un Dios soberano, el de la Biblia, todopoderoso, que no tiene que darle de cuenta a nadie. Dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. El Salmo 115.
O Isaías 14:27 dice, su mano está extendida. ¿Quién le hará retroceder? ¿Alguien puede acaso hacer eso? No. Bueno, habiendo definido un poco lo que es el poder de Dios, ¿cierto? La omnipotencia de Dios, ¿dónde la podemos ver? ¿Dónde podemos ver en operación la omnipotencia de Dios? Bueno, número uno, la podemos ver en la creación del universo. ¿Ya? Ahí podemos, por ejemplo, tener un salmo de referencia, el Salmo 89, ya, o sea, 89:11, si lo pueden buscar también. 89:11. Yo lo tengo. Dice, tuyos son los cielos, tuyo también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. Amén. El Señor fundó el mundo y su plenitud. Ya todos sabemos, hermanos, que nosotros para construir algo necesitamos herramientas, necesitamos materiales, ¿cierto? Para poder, por ejemplo, si el Señor nos da un terreno y vamos a construir un local, necesitamos nosotros de esas cosas para construir algo. Pero el Señor no necesitó de nada para que el mundo, el universo, fuera llevado a cabo. Él solamente habló con una sola palabra y creó de la nada al universo. Ya eso lo vemos en Génesis. Eso para nosotros es algo incomprensible, porque nosotros no podemos hacer eso, no podemos decir que se cree el local, ¡pum!, y aparezca así de repente, no. Pero el Señor sí puede hacerlo, el Señor tiene ese poder. El Señor dijo y fue hecho, Él mandó y existió, dice el Salmo 33. En el primer capítulo del Génesis se repite hasta 9 veces el mandato divino cuando Él dice, y dijo Dios. Eso acentúa que la palabra de Dios tiene poder, ¿cierto? Si salimos, por ejemplo, nosotros, hermanos, al campo en la noche, contemplamos el cielo estrellado, hermanos, yo creo que nosotros quedamos fascinados con ese espectáculo. Cuando vemos el cielo estrellado, tanto poder del Señor para crear tantos planetas, tantas estrellas, y a todas dice que las llama por su nombre. Entonces, hermanos, nosotros debemos asombrarnos por el poder de nuestro Señor en la creación. Cuando vemos nosotros las montañas tan poderosas, tan altas, o una playa con el rugido del mar, la hermosa creación del Señor, nosotros solamente debemos exaltar al Señor. No pensar que esto es cosa de la naturaleza, ¿cierto? De la evolución, no es así. El Señor mandó y existió. ¿Ya? Hermanos, los serafines alaban a Dios por todas las perfecciones del Creador. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Por la palabra de Yahvé se fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. El mismo Salmo 33. ¿Dónde más podemos ver la omnipotencia de Dios? En sostener el universo. ¿Qué nos dice Hebreos 1:3? Hebreos 1:3. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hablando de Cristo. Estaba hablando de Cristo el autor de Hebreos, y habla aquí de que el Señor es quien sostiene el universo, quien sostiene todas las galaxias, por la palabra de su poder. O sea, esto no es algo que el hombre pueda hacer. A lo más, nosotros tenemos un caso por ejemplo, de que los rusos tratan de conservar el cuerpo de Lenin, ¿ya? Pero no por sí. Nosotros sabemos que un cadáver se descompone y los gusanos aparecen, ¿cierto? Pero ellos no pueden preservar el cuerpo por sí mismos, ¿ya? Pero el Señor dice que sostiene el universo por la palabra de su poder. Dice que si no hubieran hierbas comestibles, tanto los hombres como las bestias morirían. Si la tierra no fuera regada por el poder del Señor, no habría fertilización. Si no hubiera lluvia, no hubiera fertilización para las hierbas. Se marchitarían antes que cumplieran su ciclo vital. ¿Ya? Por lo tanto, solamente el Dios Todopoderoso tiene la facultad de conservar al hombre y a las bestias por el poder de su palabra. ¿Ya? Eso lo podemos ver en el Salmo 36. Dios es el que sustenta, hermanos, todas las cosas, y eso lo llamamos nosotros gracia común. Nosotros sabemos que está la gracia especial, que es para con su pueblo, al llamarlos a la salvación, al atraerlos hacia Él, pero también vemos la gracia común, en donde el Señor envía y sustenta toda su creación por igual. Nosotros vemos que tanto justos como injustos como justos reciben lluvia, reciben el sustento en sus casas. El Señor tiene misericordia de su creación. ¿Ya? Nosotros vemos, por ejemplo, también el milagro divino en la gestación de los bebés. Pasan meses dentro de la mamita, ¿cierto? En un lugar tan reducido,
pero aún así el Señor permite que ellos vengan a existencia. Parece como que se fueran a ahogar, ¿cierto? Pero no, están ahí respirando, están alimentándose. El Señor tiene poder para sustentar una vida ahí, ¿ya? Nosotros vemos también la conservación de la tierra de la violencia del mar. El Señor estableció un límite para las aguas, o si no todo estaría inundado, pero el Señor dijo, hasta aquí llega el mar, hasta aquí llegan las aguas. Vemos el poder de Dios en eso. Nosotros vemos que hay maremotos, que hay tifones, pero es de muy vez en cuando, ya no es siempre, porque si fuera así, estaríamos completamente devastados, pero el Señor es quien cuida de su creación. Por la palabra de su poder la sostiene. ¿Dónde más podemos ver la omnipotencia de Dios? En sus juicios. Ya podemos tomar como referencia Apocalipsis 15, donde Dios decide juzgar al mundo, ¿ya? Por causa de sus pecados. Ya ahí tenemos muchos ejemplos. No solamente el Señor juzga al mundo, o lo va a juzgar en el juicio final, sino que ya está juzgando al mundo. Ya hay juicios sobre diferentes naciones que rechazan al Mesías, que rechazan al Señor Jesucristo, que están en contra de Él y se rebelan contra Él. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el caso del diluvio universal. El Señor envió y con todo su poder dice que abrió las ventanas del cielo y rompió las fuentes del gran abismo y toda la raza humana pereció, a excepción de 8 personas, ¿cierto? Que el Señor salvó en el arca, no en su familia. También tenemos el caso de la lluvia de fuego y azufre que Dios envió sobre Sodoma y Gomorra. Nosotros vemos que esas ciudades estaban plagadas de iniquidad, de pecado, y el Señor envió fuego del cielo para destruirlos. Vemos también que más adelante Dios destruyó a todo el ejército del faraón cuando intentaban cruzar el Mar Rojo, persiguiendo al pueblo de Israel, pero se vieron impotentes. El ejército, que era el ejército más poderoso de esa época, se vio impotente ante el poder del Dios viviente, que protegía a su pueblo. Y todos estos hechos, hermanos, son ejemplos poderosos de Dios con su poder juzgando a la humanidad corrompida. Y al final de todo, nosotros sabemos también que el juicio de Dios va a caer sobre todos aquellos que no han confiado en Cristo para salvación cuando sean echados lamentablemente al Gehenna o al infierno, como nos relata Mateo 5:21. Tenemos también el libro de Habacuc, que es un caso muy especial. Habacuc capítulo 3, si después lo pueden buscar en sus casas y leerlo tranquilo, que es un pasaje donde se describe que el poder de Dios está como escondido. Aquí me llamó mucho la atención, yo no lo había visto antes, pero en ese mismo capítulo, hermano, nosotros tenemos imágenes muy especiales. Ya tenemos al profeta Habacuc recibiendo una visión en donde el Señor poderoso está dispersando las colinas, como si Él estuviera levantando y tirando las colinas, volcando las montañas, y dice que ese pasaje es como la ocultación del poder de Dios. Y yo quedé como así, mire, vamos a Habacuc capítulo 3. Voy a leerlo rápido. Habacuc capítulo 3, 11. Dice, 3:4. Dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Yo dije, ¿por qué está escondido su poder cuando vemos esas demostraciones de poder? Pero hermano, este verso nos quiere enseñar que el real poder de Dios es tan inconcebible para nosotros, es tan incontrolable, no podemos comprenderlo en nuestra mente, que lo que vemos en la naturaleza, por ejemplo, cuando escuchamos un rayo, un trueno, cuando sentimos un terremoto, no sé, esas cosas solamente ocultan el verdadero poder de Dios. Es como cuando Job dice, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Job 26:14. No podemos comprender, hermanos, el poder de Dios a cabalidad. Podemos solo ver los bordes de sus caminos. Cuando leemos esos pasajes, hermanos, que hablan del poder de Dios en las Escrituras, a nosotros nos debe reconfortar el alma. Saber que tenemos un Dios todopoderoso nos debe llenar de ánimo, de esperanza, de valor. Job 9:8 dice, Él anda sobre las olas del mar. ¿Recuerdan también cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo sobre el mar? Caminando, cumpliendo ese pasaje de Job, o calmando la tempestad con solo una orden. Solo Dios puede hacer eso. Con una palabra de su poder calmó la tempestad. Y los discípulos quedaron estupefactos. ¿Quién es este hombre? Que el viento y el mar le obedecen.
El Salmo 104.3 dice, Él anda sobre las alas del viento. ¡Wow! Dice, no vuela, sino que anda sobre el viento. Es un elemento muy impetuoso, ¿cierto? El viento cambia constantemente. Se pueden formar huracanes, ¿cierto? Que derriban todo a su paso. Pero sin embargo, nos dice que el Señor tiene a este elemento, el viento, bajo sus pies. Él camina sobre el viento. Nada lo puede perturbar. Él tiene todo el control. Y aunque todo el poder está en sus manos, hay cosas que Dios no puede hacer. Aunque esto parece incongruente o contradictorio, es una realidad. Hay cosas que Dios no puede hacer. No porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque Él nunca va a ir en contra de su naturaleza, ni en contra de su palabra. ¿Ya? ¿Qué cosas, por ejemplo, Dios no puede hacer? Dios no puede mentir. Que alguien pueda buscar Números 23:19. Números 23:19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Él dijo y no hará, habló y no la ejecutará. Amén. Amén. Eso está clarísimo. Dios no puede mentir, no puede contradecirse, sino Él es veraz. ¿Alguien puede buscar Jeremías 31:3? Porque dice que Dios tampoco nos puede dejar de amarnos. Jeremías 31:3 y otro, Romanos 8:38 y 31. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. El Señor no tiene un amor parcial, un amor que dura un par de años, un amor que dice, hijo, yo te amo, te voy a amar hasta los 40 años de que me sirvas. No, el Señor es un amor eterno. O sea, Él nos amó desde antes de la fundación del mundo y nos seguirá amando. ¿Ya? No puede dejar de amarnos. Romanos 8:38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Poderoso pasaje que nos alienta, que nos da ánimo de que nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo. Y otra cosa que Dios no puede hacer, Dios no puede salvar al que rechaza a Jesucristo como su Salvador. ¿Qué dice Juan 3:18? Por favor, alguien, Juan 3:18. Juan 3:18, tenemos Juan 3:16, pero más adelante, Juan 3:18. Amén. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Amén. No hay salvación fuera de Cristo. Solamente en Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. No hay otra forma de llegar al Salvador. Y sin embargo, hay una muestra más de la operación del poder de Dios que yo la dejé para el final. Que la omnipotencia de Dios en la salvación, en la redención del hombre. ¿Qué nos dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Amén? Hermanos, si bien todas las doctrinas cristianas son importantes, hay una que brilla y que resplandece más que todas las demás. Y esa es el Evangelio. ¿Ya? Es el centro, el Evangelio. Hay varias formas en que podemos definir el Evangelio, como buenas nuevas, buenas noticias, ¿cierto? El mensaje de Dios para salvación. También podemos decir específicamente que es la buena noticia de que hay perdón de pecados a través del sacrificio de Cristo, ¿cierto? Pero hoy vamos a ver que el Evangelio también es definido por Pablo como el poder de Dios. ¿Ya? Esta es la definición que le da y que solamente esta doctrina tiene. ¿Ya? Es una definición, ¿no? Por ejemplo, la doctrina de santificación, la doctrina, ¿no es cierto?, del bautismo, no hablan de poder, pero sí el Evangelio habla que es poder de Dios, y eso es bastante significativo. En la obra salvadora de Cristo, hermanos, nosotros podemos ver el todopoderoso Dios en acción. ¿Ya? Vemos nosotros la creación, pero sin embargo la creación queda corta cuando vemos el todo poder de Dios en acción en la redención del hombre. Dios envió a su Hijo encarnado a un mundo lleno de maldad, no por mano humana, ¿cierto? El Señor no vino por gestación natural, no vino por descendencia de José, ¿cierto? Él vino por una acción sobrenatural, ya engendrado por medio de la obra y gracia del Espíritu Santo. Vemos también
que Él salvó allí en la cruz a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo? Cargando con todo el pecado y recibiendo toda la ira, todo el castigo eterno que nosotros merecíamos, hermano. Allí solamente Dios puede soportar toda esa ira. Si nosotros nos fuéramos expuestos a toda esa ira, bueno, nosotros sabemos que los que no han creído en Cristo y que van a ser llevados al juicio final y arrojados al infierno, van a tener que pagar eternamente precisamente por eso. Porque al ser hombres finitos, no todopoderosos, no pueden soportar toda la ira de Dios y tiene que ser eterno. ¿Ya? Pero Cristo en un par de horas, Él cargó sobre sí todo el castigo, toda la ira divina que nosotros merecimos. Ahí vemos el poder de Dios en acción. Y luego ya Él murió y resucitó, hermanos, al tercer día. ¿Por qué? Dice la Escritura, por el poder de Dios, por el poder del Espíritu. Ascendió, ¿y qué pasó ahí? Recibió todo poder y autoridad por parte de su Padre. ¿Hasta qué? Hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Hermanos, la palabra poder que emplea Pablo aquí es el término griego dunamis, de donde proviene nuestra palabra dinamita, explosión. Significa básicamente poder para obrar o poder en acción. Y de tal manera que el Evangelio tiene ese significado, esa equivalencia, que el mensaje del Evangelio tiene la acción del Omnipotente para llevar a cabo la salvación de una persona. Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros sepamos predicar el Evangelio correctamente, porque al hacerlo, llevamos, hermanos, un arma poderosa en nuestras manos que es capaz de salvar a impíos, a gente que están fuera del reino de Dios. El pastor John MacArthur dice al respecto: el Evangelio es eficaz porque viene cargado con la omnipotencia de Dios. Solo el poder de Dios puede vencer la naturaleza pecaminosa del hombre y darle una nueva vida. Hermanos, ahí está el poder de Dios en el Evangelio. Por eso es que hay tantas iglesias que no tienen poder, porque no predican fielmente el Evangelio. ¿Ya? El apóstol Pablo reafirma esta verdad en 1 Corintios 1:18, cuando dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Nosotros sabemos que el Evangelio es poder de Dios, pero para los demás es locura. No lo aceptan. Pero, hermanos, la omnipotencia del Evangelio opera en primera instancia en la salvación y es lo único capaz de redimir al alma condenada. Por eso nosotros, hermanos, debemos ser cuidadosos, debemos ser conscientes de cómo predicamos el Evangelio. No podemos llegar y pararnos y decirle a una persona: ven a Cristo porque vas a ser sano de todas tus enfermedades. Ese no es el Evangelio. No es el Evangelio. O tienes que pactar, dar dinero a cambio y Dios te va a dar algo. No. El mensaje del Evangelio debe ser bien conocido por cada creyente. Debemos cada uno de nosotros estudiar bien las Escrituras. Debemos ser sabios al conocer la palabra del Señor para poder darla a conocer a otros con poder. Es lo único, hermano, es lo único el Evangelio capaz de transformar a pecadores y trasladarlos al reino de su amado Hijo. ¿Ya? ¿Qué nos dice Juan 1:12? Juan 1:12, si alguien puede buscarlo. Y otra persona, otro hermano, 1 de Pedro 2:9. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. El Señor es quien nos llama a través del Evangelio. Tiene un poder tan grande que Él nos llama del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, como dice también Colosenses, que lo voy a buscar aquí, Colosenses 1:13, cuando dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea, el reino de Satanás es poderoso, ciertamente, pero el Señor es más poderoso, es infinitamente más poderoso, y Él traslada a los pecadores de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Para terminar, cito a Pink nuevamente, Arthur Pink. Dice así: hace bien aquella alma iluminada en adorar a un Dios así. Las maravillas e infinitas perfecciones de un ser así exigen un culto apasionado. Si los hombres de poder y de renombre reclaman la admiración del mundo, ¿cuánto más debería el poder del Todopoderoso llenarnos de asombro y homenaje? Hermano, yo creo que eso ustedes lo han visto.
Hombres que reclaman la fama, la admiración de todos, que todos lo aclamen, ¿cierto? Por su poder, su autoridad. ¿Cuánto más nosotros no deberíamos llenarnos de asombro y admiración por nuestro Dios Todopoderoso? Alabar su nombre por quien es. Dice Éxodo 15:11, ¿quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Hace bien el santo en confiar en un Dios así. Él es digno de confianza. Nada hay demasiado difícil para él. Si Dios estuviera limitado en poder y hubiera un límite para su fuerza, bien podríamos desesperarnos. Pero al ver que está vestido de omnipotencia, ninguna oración es demasiado difícil de responder para él. No hay necesidad demasiado grande que él no pueda proveer. No hay pasión nuestra demasiado fuerte que él no pueda dominar. Ninguna tentación es demasiado poderosa para que él nos libre de ella. Ninguna miseria humana es demasiado profunda para que él nos la libre. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?, dice el salmista. Pablo y Judas, para terminar, hermanos, Pablo y Judas, el hermano del Señor, solo tienen palabras de alabanza y admiración al Dios omnipotente, y que quiero que nosotros también las tengamos, que nosotros podamos alabar al Señor en nuestras vidas diarias. Pablo dice, y aquel, hablando del Señor, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y Judas, que yo creo que es mi doxología favorita, él dice, y aquel, nuevamente se repite, que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Hermanos, este es nuestro gran y todopoderoso, omnipotente Salvador. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Eso es lo que debemos hacer, alabar al Señor, regocijarnos, maravillarnos de sus obras y confiar en Él. Si Él es omnipotente, ¿hay algo que no puede hacer por ti? ¿Hay algo que no pueda escuchar de tus oraciones? El Señor está siempre a tu lado. Él está presente. Confía en Él y dale gracias. Amén. Vamos a orar. No sé, hermano, si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo? ¿No? Amén. Padre Santo, Dios eterno, Todopoderoso, te damos gracias porque tenemos una muestra de tu poder aquí, en que hay personas aquí sentadas que han creído en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Esa es una muestra de tu poder, el poder para salvar pecadores miserables, que lo único que merecíamos era la condenación, el fuego eterno, mas tú, Señor, has tenido misericordia y nos has trasladado del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, al reino de tu amado Hijo. Oh Señor, gracias. Gracias por ese poder maravilloso que nos llamó y que nos salvó un día, el poder de tu Evangelio. Gracias, Señor, por levantar hombres fieles que han predicado tu mensaje con fidelidad. Sabemos que tú usas la predicación de tu Evangelio para la salvación de las almas. Oh Señor, ten misericordia de tu pueblo. Levanta hombres y mujeres que prediquen con fidelidad tu mensaje a un mundo que perece, a un mundo que está muriendo, que está yendo de camino a la condenación y muchos ni siquiera lo saben. Ten misericordia, Señor, de ellos. Ten misericordia de tu pueblo. Orábamos hace poco, Señor, por un avivamiento, por un despertar en tu iglesia. Oh Señor, que cada uno de nosotros podamos abrir las páginas de tu Biblia, de tus Escrituras, de tu palabra fiel y podamos, Señor, llenarnos de ella. Podamos, Señor, predicar tu Evangelio con fidelidad, con poder. No solamente, Señor, con palabras nuestras, sino que con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, nosotros estamos aquí orando por eso. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, porque sabemos que tú tienes el poder para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Señor. Gracias te damos por el Dios que eres, Señor, el Dios que eres. Gracias por todo tu poder en acción. Te rogamos, Señor, esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, le damos igual la bienvenida a los hermanos